¿Qué? ¿Dónde está? Buenas noches, vamos a... Muy buenas noches. Miss, buenas noches. Mis buenas noches, compañeras, buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, chicas. Me olvidé apagar el micrófono, qué roche. Ahorita vamos a empezar. Vamos a poner el trabajo y aquí está. Vengo volando también del trabajo. A ver, vamos a empezar. Buenas noches, Lorenita, Anita, Ivonne, Maribel, Rita, Indira, Javier Ceballos, Elvita, Hilda, Mariela, Rosario, Edith, Daisy, María, Buenas Noris. noches, Miss. Hola, hija María. Ya, y estamos repitiendo. Vamos, 18, Rudy. Vamos, 18 estudiantes, 19 estudiantes a las 6:33 de la tarde a nuestro curso de convivencia y ciudadanía del ciclo número 2. Muy bien, hoy 14 de abril, parece mentira, ya estamos en la quincena. Hace 3 semanas empezamos, esta es nuestra cuarta semana, ya se hace un mes de este nuevo ciclo académico. Y me imagino que ustedes también con bastante tarea, ¿no? Que es normal ya a estas alturas. Nosotras vamos a empezar la próxima semana a entregar temas para hacer los trabajos grupales. Mientras tanto, vamos a continuar con los temas que dictemos esta noche. Vamos a agradecerle primero a Dios para entregarle nuestra vida, entregarnos y abandonarnos totalmente a Él, ¿no? Como maestras de inicial siempre tratamos de llenar la parte espiritual en los niños, ¿no? Sabemos, ya les he dicho muchas veces que los niños son un ser integral que tiene que desarrollar todas las áreas de su persona, cognitivo, emocional, social, socioemocional, biológico, motor y el lado espiritual. La parte espiritual es muy importante, por eso tenemos una tercera competencia en personal social que nos habla acerca de la fe. Muy bien, le vamos a decir al Señor, Padre, en tus manos me pongo por todo lo que hagas por mí, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío, pongo mi alma entre tus manos. Te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón. Y es una necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, con absoluta confianza, porque tú eres mi Padre y me amas en el nombre de Jesús. Amén. Ayer yo iba a la iglesia y escuchaba yo al predicador que decía, ¿no? Cuando tú confías en Dios y estás en un estado de calamidad, de tristeza, de abandono, no sé, de dolor, de cáncer, de lo que fuera, pero tú confías en Él, la enfermedad, la situación se hace más llevadera. Si estás en una situación de tristeza, de cáncer, de lo que fuese, y no confías verdaderamente en Él, la situación se hace extremadamente angustiante, no encuentras consuelo. Entonces es mejor confiar en nuestro Creador y decirle lo mismo a nuestros niños, que tienen que confiar en Él para que sucedan cambios en sus familias. Hoy en día las familias están viniendo a los colegios terriblemente disfuncionales, ¿no? Papás solteros, mamás solteras, niños que están creciendo en familias donde las dos personas son del mismo sexo, niños que son de un compromiso anterior, pero que ahora están viviendo con un nuevo compromiso, ya tienen un nuevo hermanito y encima tienen la carga de cuidar al nuevo hermanito. eh, Mamás que han dado a luz a un niño y que solitas han decidido ponerle los mismos apellidos que pareciera que son los hermanitos o hermanitas. Es una cosa terrible. Entonces, a medida que van pasando los tiempos, las familias están cambiando.
Y este cambio en las familias también está repercutiendo el desarrollo socioemocional de los niños, ¿no? En las conductas de los niños, en su forma de expresarse de los niños. Ya no quieren participar, muchos son calladitos, o muchos son muy habladores, o muchos son muy toscos para exponer una idea, gritan para hablar, no respetan al turno del otro compañero. O sea, hay muchas situaciones que están desbordando la tranquilidad y la paz en las escuelas. Y de eso seguimos tratando en esta semana. ¿No? La anterior semana estábamos hablando de la participación de los niños, porque es importante que ellos participen en clase, porque es importante saber escuchar su voz, sabiendo que vienen de familias recontra disfuncionales, es necesario más aún escucharlos y que sean partícipes de los cambios en la escuela. Entonces, para empezar la clase, esa figura, no sé si lo habremos visto antes, ¿quién quisiera expresar o decir alguna opinión respecto a esta imagen? A ver, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Quién me comenta? ¿Qué entiende? A ver, Lorenita, buenas noches, hija. Mis buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, lo que yo puedo captar esta imagen es que al niño dice, no tengo ninguna prisa por crecer rápido, y es cierto, ¿no? A veces las mamás, cuando ya se tiene, por ejemplo, varios hijos, entonces quiere que el hijo mayor crezca rápido, ¿no? Ay, a veces yo he escuchado que dicen, ¿cuándo crecerás para que me ayudes con esto y esto? Entonces a veces adelantamos ciertas etapas, por ejemplo, como usted estaba mencionando del cuidado, ¿no? Pongamos que es un niñito que tiene, una niña que tiene 8 años y un hermanito que tiene 3 a 4. A veces la mamá, claro, cierto, tiene que trabajar porque es madre soltera, entonces te encargo a tu hermanito, cuídale, dale de comer, le damos ciertas responsabilidades que a ellos no les compete eso, ¿no? Entonces dejamos de lado, por eso es que esa imagen dicen, se da la vuelta y Ñito dice, déjame crecer, aprenderás mañana, dice, ¿no? Porque a Ujú. veces no disfrutamos esas etapas, ya queremos que esté grande para mandarlos a la escuela, para uno para poder trabajar, y eso no es Miss. Bueno, gracias, Miss. Muy bien. Qué bonito lo que dice ella, ¿no? Hacemos correr a los niños y hacemos quemar etapas. A ver, ¿alguien más? Indira. Bueno, lo que yo puedo entender, así como dijo mi compañera, es que muchas veces nos quieren apresurar, ¿no? Pasar las etapas y no permiten al niño que pueda disfrutar de su infancia tal cual debe ser. Y entonces la apresuran a crecer, ¿no? De repente con labores, con deberes que el niño tiene que hacer cuando no le compete a él, sino a la mamá, ¿no? Y entonces muchas veces sucede porque no hay quien apoye en casa, y entonces la mamá tiene a alguien, en este caso a su hijo, ¿no? Que le apoye porque no hay por parte, digamos, del papá o algún pariente que le pueda ayudar. Y entonces lo mejor sería dejar que el niño crezca y que también se pueda desarrollar en su entorno con su etapa de la infancia tal cual debe ser para que cuando a medida de que él vaya creciendo pueda ir desarrollándose siguiendo las etapas de su vida, ¿no? Muy bien, gracias. Es así como dices, Indira. Paso acá en la máquina. No se permite a los niños disfrutar de sus etapas, es muy cierto, y deberes que no le corresponden. Estos deberes que no le corresponden no solamente es por parte de los padres de familia, sino también por parte de los docentes, tareas y obligaciones que no les corresponden y a la edad que no le toca aún desarrollar. A ver, vamos aquí, Florcita. Miss, buenas noches. ¿Me escucha, Miss? Sí, sí te escucho. Miss, le digo, yo creo que no, para evitar esas cosas, yo creo que sería bueno que como padres aconsejemos a nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, para evitar los embarazos quizás a una temprana edad, para poder evitar ciertas cosas, porque a veces
tienen hijos no muy niñas, entonces muchas veces tienen que trabajar, dejan de estudiar y los niños pagan las consecuencias. Muy bien, muy buena idea. Y estamos yendo más o menos a lo que los docentes también trabajamos, que es el tema de tutoría. Cuando observamos casos como los que ustedes mencionaron, de madres muy jóvenes, de madres que se sienten padre y madre a la vez, de madres que sacrifican el tiempo de sus hijos para trabajar todos los días y dejarlos abandonados hasta la muy noche. Entonces, cuando la maestra ve ese diagnóstico en el aula, hay un sinnúmero de esos casos que hace la docente, dice, ah, tengo esa situación, entonces yo tengo que trabajar escuelas de padre con mayor frecuencia. Voy a trabajar 4 escuelas de padres en un año. El tema siguiente es cómo educar a mi hijo a pesar que no hay un padre presente, ¿no? Entonces, la maestra va eligiendo los temas de acuerdo al diagnóstico de su aula. ¿Alguien más que tenga alguna otra opinión? Muy bien, pues vamos a continuar. Muy bien, entonces esta imagen es una entrada al tema que vamos a continuar de la semana anterior. Habíamos conversado que la participación infantil era muy importante, ¿no? Que hay familias eh, muy autoritarias que no permiten esta participación y también hay maestras muy autoritarias que no permiten la participación del niño de manera permanente. Entonces, Robert y Hart, ¿qué nos dice sobre la participación? Que es el medio para construir la democracia y es una norma que permite medir su fortaleza, ¿no? A medida que nosotros dejemos participar a los niños y a las niñas en diversos temas en el aula, en la elección de un proyecto, en la elección de alguna actividad. Es importante su participación porque con ello vamos construyendo la democracia, donde el niño aprende a elegir y aprende a aceptar la decisión de los compañeros o la decisión de la familia. Nosotros vivimos en un país democrático gracias a que nos permiten votar. Y votar significa elegir libremente, decidir libremente por la persona que nos va a dirigir la nación. Lo mismo sucede con nuestros niños. Ellos son capaces de poder participar y de poder elegir de acuerdo a su pensamiento alguna situación que favorezca al grupo. Desde muy pequeños ellos participan en la escuela, ¿no? A través, decíamos la semana pasada, a través de las asambleas. Las asambleas que son una estrategia, es una estrategia que permite a la docente tener a los niños frente a frente, face a face, colocarse a la altura de ellos de una manera cómoda, sin presionar al niño. Y esta debe ser una rutina permanente. Cuando la maestra lo trabaja a diario, se convierte en un hábito en un niño. Sabe ya cuál es la posición para poder dialogar. Tú les dices, chicos, es la hora de la asamblea y ellos ya saben cómo colocarse. ¿Por qué? Porque es un hábito permanente que realiza la docente. Y solo así se puede participar de una manera más clara, ¿no? Donde la mayoría de los niños pueden decir su voz, pueden expresar lo que sienten, ¿no? Antes, como trabajábamos las docentes, mesas y sillas, ¿no? Grupos de 5, de 6, la maestra en el medio dando vueltas a ver si le escuchaba el otro niño del grupo que estaba en el otro costado, en el lado izquierdo, en el lado derecho, el niño estaba de espaldas. Entonces no era una buena forma de participación, ¿no? Hoy en día tenemos las asambleas como una estrategia muy importante para desarrollar el diálogo y la escucha activa. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias negativas de no participar? ¿Qué sucede si yo no permito que los niños participen? Vamos a tener niños con escasa iniciativa. Vamos a tener niños que no puedan responder con facilidad a alguna situación que se les presente. Niños inseguros, niños con poca autonomía para decir las cosas. Van a tener bajo aprendizaje en el tema de la expresión oral. Van a tener miedo a tomar decisiones, miedo a ser libres, ¿no? Y esto no solamente es en los niños. Si nosotros no le permitimos, ustedes mismas analicen y vean cómo están criando a sus hijos, si es que ustedes son mamás, o cómo crían a sus sobrinos, cómo estamos criando, o cómo están criando al hijito de la vecina.
familias totalmente autoritarias donde solamente el adulto puede hablar y los niños tienen que guardar mutis, silencio. ¿Y ese niño cómo crece? Crece igual que mamá, quizás sometida al yugo del varón. No puede expresar sus ideas, tiene miedo de opinar en clase, llega a la universidad, tiembla la mano para poder expresar alguna idea, se sienta al último de la carpeta para evitar que el docente no le pregunte, ¿verdad? Entonces, muchas veces esto de no haber participado desde pequeño, de no haberle dado la libertad para que exprese ideas, repercute en la vida futura. Entonces, la maestra tiene que ser una persona muy abierta al diálogo. A pesar que está con un coraje tremendo porque tiene 25 estudiantes y entre ellos tiene dos con autismo y encima hacen tremenda bulla, la maestra tiene que mantener la calma y tiene que mantener el diálogo permanente. ¿Y cuáles serían las consecuencias positivas para que ellos puedan participar cuando ellos participan? De hecho, que la autonomía en el pensamiento y las ideas se van a ver muy bien favorecidas. La creatividad, porque cuando nosotros expresamos una idea, también somos muy creativos. Cuando ustedes van a crear un cuento sin tener nada preparado, sino que sale del momento, muestran su creatividad. Tienen una situación difícil, un problema que se les ha presentado en el momento y ustedes no están, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, ustedes de manera muy rápida y automática surge la respuesta al problema, ¿no? Se hacen muy creativos. El aprendizaje se hace más sólido, hay mayor riqueza y diversidad social, se incrementan las relaciones personales y el intercambio de ideas, ¿sí o no? Cuando eres callado, no participas, eres poco de tener amigos. Tienes miedo o temor a tener amigos porque tienes miedo al rechazo, tienes miedo a qué te dirán. Pero cuando se hace la participación muy activa, no, son seres muy sociales. Son seres que expresan sus opiniones sin tener sin tener temor. A veces más bien hay que decirle, por favor, guarda silencio, deja participar al otro compañero. Entonces, qué importante, chicas, son las acciones positivas de la participación de los niños durante las actividades de aprendizaje. Y también esto debe trascender a los papás. Decirle por qué es importante que sus niños participen desde muy pequeño en alguna actividad, acción o problema que tenga la familia. Ya no estamos en la época antigua donde el niño solamente era considerado un ser pequeño, un cerebrito en blanco, donde no había nada. Muy bien, entonces trabajar la participación con grupos permite que haya mucha información, ¿no? Esta información permite que los niños puedan participar con ideas, puedan participar también acerca de sus derechos y además el tiempo es muy importante, ¿no? Cuando el niño participa, el tiempo es valioso. Dar ese espacio, ese tiempo para poder dialogar. A ver, un cuento dura un promedio de 20 a 25 minutos. Muchas veces los 20 minutos, de los 25 minutos, 20 minutos se apodera la docente, habla y cuenta, habla y cuenta. Y solamente 5 minutos es la participación del niño, ni siquiera respondiendo a las preguntas, simplemente decirle, ahora dibuja lo que entendiste del cuento. Se acabó y no hay participación alguna. Entonces, el tiempo es vital, darle el tiempo que necesita durante alguna actividad del diálogo. Si son 25 minutos del cuento, los 25 minutos el niño tiene que estar en constante participación. Toma la pregunta, devuélveme la respuesta. Toma la pregunta, devuélveme la respuesta. ¿No? El trabajo en grupo es muy importante, ¿no? El cuento dictado a nivel de grupo es valioso, porque tú le dices, ¿a dónde se fue la caperucita? Y todos tienen una idea distinta. ¿Y qué te pareció la actitud del chanchito que se escapó de la casa de palos y de paja y se fue a la de ladrillo? Todos tendrán una respuesta distinta. Frente a esa respuesta distinta, habrá una idea en común. Y hay muchas técnicas, muchas estrategias para que los niños puedan participar en el aula, como las adultas, ¿no? Por ejemplo, esta famosa técnica de la lluvia de ideas, donde se permite la libre expresión de las ideas. Yo les hago ver una imagen y les digo qué es lo que observan, pueden opinar. A ver, dígame ideas y van dictándome ideas sueltas, ideas sueltas, ideas y más ideas.
Y a ello le llamamos la técnica de esta lluvia de ideas. Y a partir de esta lluvia de ideas, de estas palabras sueltas o frases sueltas, formamos un concepto, formamos una idea general o formamos un acuerdo. También hay, entre otras estrategias, los debates. Nos sentamos en asamblea y debatimos sobre, a ver, con los niños pequeños, por ejemplo, ahora que están en la etapa en el proyecto de organizamos las aulas. ¿Ustedes en personal social recuerdan cuál es la secuencia didáctica personal social? ¿Quién sabe cuál es la secuencia didáctica de personal social? ¿La han explicado alguna vez? Cuando uno va a enseñar personal social, tiene una secuencia didáctica. Primero se presenta el problema, luego analizamos el problema, debatimos el problema, eh, damos algunas ideas para solucionar el problema y finalmente formulamos acuerdos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, debatimos el tema de cómo, si encontramos el aula todas las mañanas, los tachos de basura en medio del salón, los tachitos de las toallitas en otro lugar, no sé, el escoba y el recogedor dentro del aula. Entonces, esa situación, la maestra saca una foto de esas situaciones, ¿no? Y presenta al grupo y le dice, chicos, observen cómo hemos dejado el aula el día de ayer y cómo lo estamos encontrando hoy día. ¿Qué está pasando? Entonces yo genero un problema. ¿Qué está pasando? ¿Qué creen que está pasando? ¿Por qué estamos dejando los objetos en lugares que no corresponden? Entonces los niños observan las imágenes, dan sus ideas, el porqué del problema, qué está sucediendo en el aula, cuál es el problema principal. Entonces ellos van a llegar a la conclusión con ayuda de la docente que el problema es que no tenemos responsables en el aula, que no hay quienes se encarguen del tacho de basura, que no hay quien se encargue de recoger las toallitas húmedas, etc. Y cuando los niños se dan cuenta que ese es el problema, entonces debaten. A ver, vamos a debatir, vamos a conversar. ¿Cómo podríamos mejorar entonces el tema de las responsabilidades? A ver, ideas, opiniones. Y dicen, ¿no? Miss, y si ponemos a Juanito, a Pepito ahí, y si hacemos este lugar así, y ellos te dan sus ideas, y tú vas anotando porque ellos se sienten importantes cuando la docente anota lo que ellos piensan. Y finalmente, cuando han debatido, llegan a una tercera secuencia que se llama la generación de acuerdos. Entonces, ¿cuál sería, chicos, el primer acuerdo? Ya, Miss, a partir de mañana tendremos responsables para las actividades del aula. ¿Qué responsabilidades, chicos, podríamos hacer en el aula? Ya? Miss, un responsable de repartir hojas, un responsable de barrer el salón, un responsable del otro. Pero somos tantos, todos podrían ser, no, Miss. Ya sé, hacemos una cajita de responsabilidades. Los nombrecitos que salen, ese va a ser el responsable para limpiar el aula. Con ellos generas todo este trabajo de responsabilidades. Y a ello le llamamos nosotros también dentro de ello incluimos el debate. Entonces, esta es una estrategia muy bonita para la participación de los niños. Y entonces así se genera el cartel de responsabilidades. No se compra en el Dorado, no se compra ya las responsabilidades hechas, sino los propios niños deciden cuáles serán las responsabilidades del aula y de qué manera las van a cumplir y quiénes lo van a cumplir y cuántos días deberían cumplirse. Entonces, cuando se trabaja de esa manera, el niño asume su responsabilidad. Es parte del problema. Pero si yo traigo todo hechecito, bien bonito y pego, a ver chicos, ¿a qué trae para responsabilidades del esto, responsabilidades del otro, responsabilidad? Ya, él ni asume porque no le costó sacrificio pensarlo, ¿ya? Entonces los debates son muy importantes para desarrollar la cognición de los niños, para desarrollar la creatividad, la criticidad, el pensamiento crítico, reflexivo y todo lo demás, ¿ya? Hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decirme, contarme? ¿Alguien tiene alguna experiencia sobre el trabajo de responsabilidades dentro del aula durante sus prácticas? Ivonne, Visita, buenas noches, soy Nilda. Anilda, muy bien, Nilda. Así visita, en mis prácticas igual, como usted dice, a los niños preguntamos por qué la aula está así, entonces los niños mismos
dicen, sí, Miss, está sucio, ya yo lo barro, profesora, ya yo Mm. traigo el recogedor, y el otro se ofrece a trapear. Sí, profesora, sí, es muy importante lo que usted dice y a practicar más nomás. Muy bien. Ver, Ivonne. Misita, Misita, buenas noches, compañeros, buenas noches. En mi caso, mire, yo lo que hago con los chicos para que ellos también, aporten en el salón. Por ejemplo, en la oración, ellos ya saben, ya, por ejemplo, cogen las fotitos de acuerdo al orden de sus trabajitos. Por Ujú. ejemplo, lo hizo Elías, lunes, por ejemplo, mañana el que sigue así el orden de las fotitos, ¿no? Dicen, hoy te toca a ti orar, ya saben ellos que deben orar, ¿no? Para la lonchera y también apoyan en repartir, por ejemplo, las loncheras, ¿no? El niño que ora reparte las loncheras a cada amiguito. También igual pasa con las tareas, por ejemplo, sacamos las hojitas de los libros, dice, ah, Miss, pero Elia lo hizo ayer, ¿no? Ahora me toca a mí, o sea, me toca a mí ayudarte, a repartir las hojitas. Y así, Miss, ellos se sienten, ¿cómo se dice? Que aportan ahí, ¿no? En el aula. Muy bien, Maribel, Lorena e Indira, ahí termina. Maribel, Lorena e Indira. Yo cuando hice prácticas el año pasado, Ya. en Colegio Nacional de 4 añitos, fue Ujú. la única aula de todas las prácticas que he hecho en diferentes Ya. colegios que hago yo. Fue la Oh. única aula que yo vi que estaba ordenada porque la profesora, todos los días hacía el bol de obligaciones a los niñitos y cada niño se emocionaban ellos por hacer las cosas, por regar las plantas, por repartir las hojas. Entonces, ellos acordaban a quién le tocaba el día anterior y entonces decían, no, ya tocó a ella, entonces ahora me toca a mí, decían, y se peleaban, se emocionaban por hacer las cosas y esa aula era muy ordenada. Todas las pláticas que he hecho, es la única aula que he visto que había orden. Los niños eran disciplinados, tranquilos, cumplían sus obligaciones y no se peleaban. Muy bien, Maribel. ¿Quién seguía? Indira. Lorena, Miss, creo, ¿no? Ya a ver. Miss, ¿me escucha por si acaso? Sí. Ah, ya, gracias. Tenía problemas con mi audio. Ya, Misita, gracias. Mis, lo que quería comentar era manera personal. Lo que está diciendo es muy importante, porque yo me acuerdo que cuando yo era en la escuela, colegio, a mí no me gustaba participar, pero no porque yo no quería, sino porque tenía vergüenza. Entonces, lo que está diciendo, eh, entonces me da a entender todo lo que influye en mí, lo que ha influido, pues lo que es inicial, ¿no? No es como ahora, antes es diferente. Y a mí, o sea, me preguntaban algo, yo quería participar, pero me daba como temor, recuerdo eso, ¿no? Ya empecé, digamos, a soltarme más a partir cuando entré a la universidad, porque yo estudié otra carrera, que es administración. Entonces ahí empecé a soltarme un poquito más y ya con, digamos, con algunas motivaciones y decía, igual, digo, solamente se tiene vergüenza a Dios, ¿no? Me decía yo, me acuerdo. Entonces, ¿por qué tener vergüenza? Y como decían las profesoras, si te equivocas está bien, porque de eso se aprende, pues, ¿no? Ellos te van a orientar. Y desde ahí empecé que ya nadie me para. Igual en todo, igual cuando he trabajado con los pequeñines, también me gusta hacerles, desde cuna, yo he trabajado desde cuna con el ciclo uno. Desde esa edad les enseño, por ejemplo, a ser más independientes, que no te, a veces les veo que son un poquito temerosos y busco maneras de que suelten y pierdan eso, ¿no? Y para qué me ha funcionado, por ejemplo, ellos ya sabían, decían, le digo, ¿quién limpia la mesa? Y se peleaban por limpiar, ¿no? A su manera, pero lo hacían. Y eso me ha ayudado también, mis. Bueno, Mm. eso quería compartir algo Muy personal. bien, Gracias, muy mis. bien, Lorena. Indira. Bueno, Miss, yo cuando hice mis prácticas estuve con los niñitos y niñas de 3 añitos. Bueno, al inicio también hacíamos lo que era su rol, ¿no? Por ejemplo, en la hora de la lonchera teníamos ahí escrito a quién le tocaba en cada día, ¿no? Entonces ya el niñito o la niñita sabía que le tocaba. Y bueno, yo me encargaba de alcanzarle el trapito, ¿no? Ayudarles un poco. También repartían la lonchera o también para las hojas. Incluso, por ejemplo, en lo que es los sectores, ¿no? También recogían sus juguetes cada vez que terminaban de jugar. Muy bien, hija. Gracias. Adela y Diana, ahí ya. Con Adela y Diana, por escucharles. A ver, vamos a escucharla.
Adela, Diana. Mis buenas noches, compañeras todos. También voy a acotar un poco, ¿no? Claro, es muy importante dar responsabilidades a los niños, tanto en la institución, igual en casa, ¿no? Hay que motivar eso, a los padres de familia, porque a veces uno, los padres de familia también no es, pues no hay una escuela, ¿no? Que digamos para los papás. Entonces, uno puede vivir, sobre todo en el campo, ¿no? Cuando no está capacitada o no hay capacitaciones, no hay charlas, entonces los padres de familia viven equivocadamente, ¿no? Y de esa manera los niños también crecen, a veces se desvían, ¿no? No hay una responsabilidad en casas, crecen a veces sin, como quien dice, flojitos, ¿no? Y para todos los niveles es muy bueno esas responsabilidades, pienso que ayuda bastante en También, el Rami. crecimiento de los Ujú. niños y en las prácticas que yo voy también, Muy bien, sí Adela. hay docentes que trabajan de esa manera, participaciones. Muy bien, Adelita. A ver, Diana, y terminamos, ¿ya? Con Dianita. Mis buenas noches. Yo también he hecho mis prácticas y me ha parecido muy importante porque más que todo en los cuentos, cuando me tocaba contar cuentos, los niños se emocionaban, ¿no? Y esto me ha permitido que ellos tengan más confianza también y que todos quieran participar, ¿no? Igual a mis les hacía para lavarse las manitos, cada quien ya sabía repartir las toallitas a los demás niños y el jaboncito, ¿no? Una semana cada uno así hacía o intercalado. Y al niño que era más terrible, digamos, le hacía que selle, o sea, le daba más cositas, ¿no? Y eso yo creo que les fortalece la confianza que ellos tengan también hacia nosotros, ¿no? Los vínculos afectivos también que ellos puedan, En eh, clases, no es hora de fuego. Vamos a prender la tele. Lisa, apaga tu audio. para que aprendan a convivir con los demás, ¿no? Expresar sus ideas, sean más también más hábiles, tengan tolerancia también con sus compañeritos y a la misma vez también enseñarles a levantar la mano, ¿no? Eso Muy es toda una parte muy didáctica también, más que todo cuando se cuenta cuentos, que he visto, ¿no? Que todos quieren participar cuando uno pregunta. bien. Es Ujú. muy importante. Muy bien, Dianita. Entonces, Dianita terminó con lo que hoy habíamos empezado. El tema es más que responsabilidades, es la participación, de cómo participando podemos asumir responsabilidades. Cómo participando, debatiendo, conversando, podemos llegar a acuerdos para cumplir nuestras responsabilidades. Inclusive conversamos y debatimos para ver cómo sancionamos cuando no se cumplen las responsabilidades. ¿Cuáles serían las sanciones, chicos? Sanciones, no castigos. No quitando la lonchera, por supuesto que eso ya no funciona, ¿no? Quizás limpiando mañana nuevamente la mesa. Flor, ¿me está levantando la mano? Yo, por ejemplo, le comento, ¿no? En el aula donde yo estoy, la Miss, por ejemplo, los niños comen lonchera, ¿no? Y, por ejemplo, alguien se olvidó algo, ¿no? No guardó. Entonces, lo que hace la Miss, ya todos terminan, se van a asamblea y me los muestra, ¿no? Dice, ¿de quién es esta lonchera? Y alguien dice, ay, es mía. Entonces dice, ¿qué pasó, no? No, le dice, no podemos pasar a otra actividad mientras tú no guardes tus cosas. Sí, O muy sea, de esa bien. forma nos trata de hablar, sí. Ujú. No pasan a otra actividad mientras no terminen una. Eso siempre Exacto. hace una estrategia Muy que la profesora bien. hace. Y eso es respetar la línea del tiempo en el aula. Recuerden que nosotros colocamos sobre encima de la pizarra o lo tiene manualmente la Miss, presenta una imagen de la línea del tiempo para que el niño pueda esquematizar en su cabecita y ordenar el tiempo que se va a quedar en el jardín. El niño no viene al jardín y dice, ya las permanentes, nos toca el juego libre, ¿no? El niño no entiende mucho de las palabras porque no las puede todavía organizar, pero sí entiende cuando tú le pones la imagen y la palabra. Entonces tú dices,
En este momento nos toca las actividades permanentes y les muestras la figura. Actividades permanentes. Ya. Muy bien, llegó la hora del juego libre, la imagen y la palabra, el juego libre. Estamos aquí. No podemos pasar a la lonchera mientras no terminemos de ordenar los materiales del juego libre. Y muy bien, lo que dice nuestra compañerita, ¿no? Lo que dice la maestra. Guardamos todo para pasar a la otra actividad. ¿Miss, el recreo? Sí, pero nos falta guardar, ¿qué decía el cartel? Guardar todos los materiales. Entonces, los carteles que tienen en el aula de responsabilidades, de acuerdos, tienen que ser funcionales, por algo los hacen, para que la maestra se acerque y le diga, aquí dice que debemos de ordenar todos los materiales antes de salir al recreo. ¿Qué dice aquí? Ah, ya. Miss, entonces otro día pasa y dice, Miss, Javier no ha hecho lo que está aquí, ¿ah? No, lo que dice aquí no ha hecho Javier, Miss. Y el niño ya le está internalizando lo que está escrito y te pasa la voz y te comunica. Pero para que eso suceda, la maestra tiene que hacer que sus niños participen constantemente, hablen, digan lo que sienten, digan cómo lo van a organizar, digan cómo quisiera que sea su salón, cómo quisiera que exista la paz en su salón. Entonces, así como estos, hay diversas actividades que la maestra puede realizar en el aula para buscar la participación en los niños. Por ejemplo, armar rompecabezas entre dos o tres compañeros, qué divertido, ¿no? Esto va aquí, esto no va aquí. No, dame la fichita. Y se ponen de acuerdo y están participando. Jugar al disfraz, jugar a imitarse, un niño imita a un estado de ánimo o de un animalito, y los compañeros deben realizar la misma acción o deben de descubrir a quién está imitando, jugar a Simón dice, bailar al compás de la música, etc. de actividades que permiten la integración y la participación permanente. Pero si la maestra viene a contar un cuento sola y después se dibuja, no ha desarrollado la participación. ¿Verdad? O la maestra trae el modelo, hoy día nos toca el taller arte de gráfico plástico y la maestra trae el kirigami del perro ya todo hechecito, bien bonito. Así lo vamos a hacer. Le da los papelitos y los niños tienen que mirar y hacer cómo está. Eso es una actividad dirigida. Es diferente decir, hoy día les he contado el cuento del perro Fido y tienen una cantidad de materiales y variedad de cosas para que inventen o creen un perro Fido. No lo sé cómo lo puedan hacer, pero yo sé que son grandes inventores. Y ellos van, conversan, participan entre ellos y se crean su animalito. ¿Cómo? Entonces, chicas, Pero aquí lo que voy a terminamos, hacer. por favor, el audio. Aquí terminamos el tema de la participación activa de los niños en cualquier situación, en cualquier lugar y momento, ¿ya? Entonces vamos a empezar el nuevo tema que tiene que ver con los pilares de la educación. Los pilares son cuatro pilares muy importantes que la docente del nivel inicial y cualquier docente de cualquier nivel tiene que conocer. ¿Quién fue este varón que dijo y habló sobre los pilares de la educación y que hasta el día de hoy se trasciende y es parte del enfoque del diseño curricular del nivel inicial? En 1993 fue establecido la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, financiada por la UNESCO y presidida por Jacques Delors. Él es el responsable de los cuatro pilares de la educación. O sea, él preside, era una comisión que hablaba acerca de la educación en el siglo XXI. Entonces, él presenta un informe de todo ese grupo que se reunieron y resumen a la educación en cuatro pilares muy importantes. Aquí dice, ¿ves? Eran 14 los eminentes personalidades del mundo entero procedentes de diversos medios culturales y profesionales, dedicados la mayor parte a dar solución al problema de la educación en este siglo. Estos 14 personajes estaban tan comprometidos con la educación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podríamos mejorar la educación? Y sobre ese problema, sobre ese debate, surgieron los cuatro pilares presidido por el señor Jacques Delors. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos cuatro pilares? Dice, la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes o cuatro pilares fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido los pilares del conocimiento. Dice, nosotros debemos de aprender a conocer. Si no conocemos, no tenemos conocimiento.
Aprender a conocer cómo fue el Perú durante la época del incanato, de la República, de la independencia, del virreinato. Tenemos que conocer, tenemos que tener esa teoría aquí, ¿sí o no? Ya. Yo soy maestra de inicial, pero ser maestra de inicial no significa hacer florcitas, hacer dibujitos, hacer bonitos mis cuadernitos, no. Ser maestra de inicial significa tener Ah, conocimientos. ¿Cuáles son los ajá. principios del nivel de educación inicial? ¿Qué es el nivel de Ah, educación inicial? ¿Qué es el niño? ¿Cuáles son las ¿está etapas? prohibido? María, por favor, apague su Dice, audio. ¿Qué dice Jean Piaget respecto a las etapas del desarrollo del niño? Entonces, esos son conocimientos que el ser humano debe de tener o la maestra de inicial debe tener. Aprender a hacer cómo yo ese conocimiento que tengo lo aprendo, lo opero. Por ejemplo, soy maestra de inicial y yo ya me sé cuáles son las etapas del desarrollo del niño según Jean Piaget. Ya, pero ¿qué hago? Ya conozco, pero ahí me quedo. No, ahora digo, ya voy a elaborar estos materiales para la etapa operatorio concreta del niño. Ay, voy a llevar cubos, voy a hacer caminitos, voy a preparar. Entonces, yo trabajo el cómo lo voy a hacer para desarrollar ese conocimiento. Y aprender a convivir significa, yo conozco mucho, sé cómo hacerlo, pero tengo que saber convivir. Tengo que aprender a respetar al resto, tengo que mostrarme empática, tengo que ser solidaria, etc. Y aprender a ser. Debo tener una identidad yo, como soy, quererme como soy, respetarme como soy. A continuación, le vamos a dar a más detalle estos cuatro aprendizajes muy importantes y vitales en el ser humano, ¿verdad? ¿Sí o no, chicas? Nuestros niños conocen. Tienen que aprender a ser, tienen que tener valores, actitudes y tienen que quererse a sí mismos. Entonces, estos cuatro pilares de la educación han determinado los fundamentos de la educación en estas últimas décadas, incluyendo en la educación intercultural, en el desarrollo de las competencias básicas o sistemas educativos, y de los que nos dice que la educación encierra un gran tesoro. La educación es un gran tesoro y que debemos de transmitir tanto conocimientos teóricos y técnicos, evolutivos, como orientaciones que nos permitan dejarse sumergir por la corriente de informaciones más o menos efímeras que invaden los espacios tanto públicos como privados. Entonces, nosotras, las docentes de educación inicial y las demás docentes de los otros niveles educativos, debemos de considerar a la educación como un tesoro que tiene que abrirse al mundo. ¿A través de qué? A través de los cuatro pilares del informe de Delors. Y que estos cuatro pilares, estos cuatro aprendizajes tienen que ver con las competencias. Porque nosotros que decíamos la semana pasada, o antepasados, el ciclo pasado, ¿qué era la competencia? ¿Recuerdan? ¿Qué es una competencia? Uy, no me digan que no. Es un conjunto de saberes y ¿Qué habilidades. más? Capacidades. ¿Qué más? Las competencias son un conjunto de Habilidades, Miss, también. capacidades, desempeños, habilidades, destrezas y Dudes. actitudes. Entonces, estos cuatro pilares están basados en el desarrollo de las competencias en el ser humano. ¿Cuándo eres tú competente? Cuando tú conoces, cuando tú sabes hacer. Cuando tú valoras lo que has hecho, cuando te valoras a ti mismo, eres una persona competente. Yo les contaba, creo, el ciclo pasado, no sé si a ustedes, por ejemplo, el señor Gastón Acurio, el cocinero, estoy ocupada. Por ejemplo, el Gastón Acurio es una persona competente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es una persona que conoce mucho de, de alimentos, de variedades de alimentos, de qué tipos de papas existen, qué tipos de ajíes existen, con qué le va a salir mejor un arroz con pato, un arroz con pollo. Entonces, conoce mucho.
pero también sabe hacer, porque eso que conoce lo prepara, lo cocina y le sale delicioso, dicen, ¿no? Nunca entra a un restaurante, pero es tan famoso que sale en todo lugar y dicen que todo lo que prepara es muy rico, pero lo sabe hacer. Además de saber hacer, es una persona muy empática, ¿no? Que no está metido en ningún problema de farándula, de chisme, no se le nota, no se le ve. Y además se quiere a sí mismo, se reconoce a sí mismo porque él camina con la cabeza muy levantada, muy orgulloso de sí mismo. Yo he hecho esto y ahora estoy en el otro país y en otro lado, ¿no? Entonces, es una persona que desarrolla competencias. Entonces, ¿quién no quisiera ser como Gastón Acurio? Y debe haber muchas personas, ¿no? Que son competentes. Nosotras mismas somos competentes, pero nos falta desarrollar ciertas áreas para desarrollar nuestra competencia. Ahora, las competencias no se acaban estudiando nada más hasta el quinto año de media. Las competencias se siguen desarrollando a lo largo de toda la vida. Mueres y terminas de ser competente. Siempre vamos mejorando nuestras competencias porque siempre vamos mejorando nuestros conocimientos, siempre vamos mejorando nuestras habilidades, nuestros desempeños, ¿no? Por ejemplo, las competencias se comunica oralmente, va desde inicial, primaria y secundaria. Termina secundaria, no se termina ahí, se comunica oralmente. Ustedes en el instituto también se trabaja en base a competencias. Ustedes siguen desarrollando la comunicación oral de manera competente. Del instituto, acabaron el 10.º ciclo, hicieron profesionales, van a trabajar en un aula, tienen que desarrollar su competencia oral. ¿Por qué? Porque tienen que enfrentarse a los padres, a la comunidad, si son directoras, a todo un colegio. Y la competencia se comunica oralmente, se sigue mejorando porque ustedes van leyendo más, van investigando más y su vocabulario aumenta, ¿no? Se hace mucho más rico y su competencia sigue mejorando, no muere, ¿ya? Entonces, qué interesante esto del desarrollo de las competencias. ¿Y por qué tenemos que ser competentes, chicas? A ver, la pregunta para reflexionar, para analizar. ¿Por qué tenemos que ser competentes? ¿Quién dice? A ver, yo. Miss, porque gracias a ellos nos Misita, nos permiten A ver, desenvolvernos a uno mismo. ya, Diana dice nos permite desenvolvernos, pero antes de Dianita había alguien que estaba hablando. Ese era No, Ivonne. soy Ivonne, misita. Yo estaba Ivonne, hablando, Miss. a Diana, a Ya, ver, Ana, dinos tú. nos vuelve unas personas más coherentes, más capaces y menos ignorantes también. Vemos las perspectivas de la vida de diferente y al tener más conocimiento también nos favorece para poder tratar y poder esto como maestras también impulsarles a los padres, ¿no? Para poder también defendernos de alguna manera de alguna situación, porque si no tenemos un vocabulario correcto, eh, estaríamos esto de alguna manera no dando el ejemplo como profesoras, ¿no? Muy bien, Dianita. Doris. Profesora, buenas noches. Hay un refrán que dice la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces yo parto por ello porque la competencia que hablábamos que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades, las destrezas, las capacidades, entiendo de que si más repetimos, si más perfeccionamos estas habilidades hasta llegar a dominarlas, entonces podemos decir que nos hemos vuelto una persona competente porque hemos desarrollado, hemos trabajado, nos hemos permitido enfrentar desafíos y quizás nos hemos equivocado seguramente muchas veces, pero al equivocarnos también nosotros hemos creado capacidades que nos han permitido desarrollar la confianza en nosotros mismos, nos hemos vuelto quizás a veces críticos también de nosotros mismos y apreciamos las críticas de los demás. Entonces, pienso que eso, ¿no? Tanto repetirlos, tanto practicarlas, de pronto se va volviendo algo innato en nosotros. Muy bien, Doris. Ahí está ahí está la, no, más o menos no, ahí está la respuesta. ¿Para qué nos sirve una competencia? ¿Por qué tenemos que desarrollar las competencias? ¿Por qué tenemos que ser competentes para poder enfrentarnos a situaciones de la vida?
para poder resolver problemas prácticos en la vida. Porque si no hemos desarrollado ese conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades, desempeños y todo lo demás, no vamos a podernos enfrentar, por ejemplo, digamos, a una situación de divorcio. No vamos a podernos enfrentar a llegar a la avenida, no sé, a la avenida Havish en San Martín de Porras. No vamos a podernos enfrentar a la pérdida de algún ser. No vamos a podernos enfrentar a que no pudimos sustentar como corresponde nuestro título. Y como dice aquí nuestra amiguita Doris, fue, ¿no? Último, que mientras más nos equivoquemos, vamos a ir mejorando nuestros aprendizajes. Por eso dice que el aprendizaje se da por ensayo y error. Te equivocas, vuelves a preparar, te equivocas y sustentas en la tercera y aprobaste. Y por fin sacaste el título. Pero esas 3 veces no te tiene que hacer sentir menos, al contrario, te tiene que hacer sentir mejor, porque tú has trabajado ese mismo tema 3 veces. A tu compañerita que solamente a la primera lo hizo, qué bueno, pero la que lo hizo por tercera vez tiene mayor experiencia, se va a ser más capaces de poderse enfrentar a situaciones más adversas. Entonces, nuestros niños de inicial tienen que salir competentes en el nivel inicial de acuerdo a las áreas curriculares que les enseñamos. Por ejemplo, matemática, el problema es de cantidad que agrupa. ¿Nosotros qué hacemos las docentes la mayoría? Le traemos figuritas en papelitos para que él corte y pegue en las figuritas en las canastitas o en las botellitas que corresponden. Y eso no va a desarrollar la competencia. Eso está desarrollando la destreza de cortar, pero de agrupar, nada que ver. Porque agrupar, según la teoría de Piaget, es que el niño en la edad que tiene de 3 a 5 años tiene que utilizar material concreto. Así le duele a la maestra que lo van a tirar al piso, lo van a aventar, no van a poder jugar. Así será pues en la primera, pero en la segunda los niños van a ir mejorando sus acuerdos, van a ir organizándose mejor en el trabajo y el material concreto lo van a ir respetando. En la tercera va a ser mejor aún, pero tiene que trabajar con material concreto, con frutas, con verduras, cosas que él pueda tocar y pueda sentir la forma, el tamaño, el color y pueda decir, ah, este sí va a este grupo, este va a este grupo. ¿De qué otra forma lo podrías agrupar? A ver, nuevamente intente y ellos conversan, dialogan. En ese diálogo, en esa conversación se va desarrollando mejor la competencia. A que yo le dé una hojita, pega, pega, y todavía carita feliz. Muy bien, señora, su hijo hizo muy bien la tarea. Entonces, no estamos desarrollando la competencia. Estamos desarrollando otras habilidades que no es la competencia de matemática. Por ejemplo, desarrolla su lenguaje oral. ¿Qué hacen las maestras? Ponen un video. ¿Qué está haciendo? Después le pregunto, no. El desarrollo de la competencia que se comunica oralmente es que el niño hable, debata, haga lluvia de ideas, cree cuentos, cree historias, converse, dice, se comunique. No dice que vea un cuento en la tele y que de ahí me responda. No dice eso la competencia. ¿Ya? Entonces, muy interesante el tema de las competencias. ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. Entonces, el incremento del saber favorece el despertar de la curiosidad intelectual. Estimula el sentido crítico y permite descifrar la realidad, adquiriendo una autonomía de juicio, por supuesto, ¿no? Yo quiero saber más. Yo quiero conocer más sobre la competencia que habla esta misida. No sé por qué tanto habla de competencia. Ya me metió el bichito en mi cabeza. Ahora mañana voy a entrar a mi Google, no tengo CPU, pero tengo celular, tengo el currículum por acá, fotocopiado, ya me entró el bichito. Entonces, esa necesidad de querer saber está despertando mi curiosidad intelectual, está estimulando mi sentido crítico. ¿Por qué la misida está diciendo tanto de la competencia que se desarrolla así? Ah, no, yo creo que así no es, como ella dice. Entonces, yo estoy estimulando mi sentido crítico, reflexivo, analítico. ¿Con el fin de qué? Con el fin de desarrollar mi autonomía de pensamiento, mi autonomía y mis ideas. Porque la misida lo dice, yo también voy a pensar igual. No, pues yo quiero ser autónoma en mi propio juicio sobre determinado tema. Porque yo creo que también es así. Entonces, la persona
que tiene esa necesidad intelectual, incremente esta curiosidad, incremente ese deseo por querer conocer más, por querer aprender. Por ejemplo, yo estoy caminando en los caminos de Cristo, ya como todos, pero yo he sido católica hasta el año pasado y desde el año pasado he querido aprender algo más. Y me entró el bichito, no estoy bautizada aún, estoy en eso, pero mi curiosidad por querer conocer más acerca de la palabra está despertando en mí un deseo grande en mi corazón de querer leer más, de querer investigar más, de querer escuchar otra prédica, de querer escuchar una cosa. A pesar que a veces me confundo y digo, no, creo que el católico es mejor, no, creo que esto es mejor. Ay, ¿qué dice este pastor? ¿Por qué dice así este cura? O sea, me crea confusiones, pero yo misma en mi necesidad de aprender, sigo buscando información, sigo buscando la idea de otro pastor, sigo escuchando algunas lecturas que hacía en la Iglesia Católica. O sea, estoy en esa búsqueda. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser autónoma en mis ideas, en lo que yo quiero buscar, en lo que yo quiero aprender. Porque si no me voy a dejar llevar como las ovejitas, como los corderitos. Oye, esto es bueno, ven, ya, ya voy. Oye, en este grupo se trabaja mejor, ya, ya, allá voy. ¿No? Entonces, tenemos que tener ese bichito de querer buscar mayor información, de querer incrementar aquello que sabemos, no quedarnos ahí. Entonces, qué bonito es, por ejemplo, si hoy día están sentaditas en su computadora, en su celular, pero estudiando y preparándose para ser docentes. Pero si están lavando los platos, están barriendo, están sirviendo la comida, están atendiendo al esposo, están durmiendo con el celular, se están mintiendo a ustedes mismas. Que sí, la práctica es mejor que la teoría, sí, pero importante es la teoría, porque si no, no existe la práctica. Y si la práctica no existe sin la teoría, ni la teoría existe sin la práctica. ¿Ya? Entonces, despertemos esta curiosidad básica para despertar nuestro interés intelectual. Entonces, el primer pilar, que hablábamos de los 4 pilares de la educación, es aprender a conocer. Cuando alguien aprende a conocer, comprende los contenidos conceptuales tales como las teorías, conceptos, ideas, imágenes. Por ejemplo, ustedes ya están en el sexto ciclo, ¿sí o no, chicas? ¿Sexto es? Y mi sexto. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿quién me puede hablar acerca de la teoría de Vygotsky? Conocimiento. Decía Doris, la práctica es muy importante. Ahora, a partir de esa práctica que tiene, ¿quién me podría decir qué dice la teoría de Vygotsky? Se lo han llevado y ese conocimiento es básico para llegar a la práctica. ¿Qué nos dice la teoría de Vygotsky? A ver, Maribel. Vygotsky habla sobre el socioconstructivismo, sobre la interacción, que mediante su interacción con su entorno, con sus compañeros, maestra, y su sociedad educativa, todos los que conforman el colegio, el niño va construyendo aprendizajes por él mismo. Cuando la maestra plantea un tema y da la oportunidad al niño de poder participar, el niño va construyendo aprendizajes. No está la maestra imponiendo lo que ella piensa, sino está permitiendo que el niño pueda expresar y también construir también mensajes también, y también puede también escuchar también los comentarios y opiniones de sus compañeros, y así también va aprendiendo también. Muy bien, entonces la maestra en la teoría de Vygotsky, ¿qué es la maestra? ¿Qué es la Como una maestra? guía puede ser Miss, Muy bien, Maribel, es la mediadora. mediadora, la acompañante. ¿Quién construye su aprendizaje con la teoría de Vygotsky? El niño construye, es el constructor de su aprendizaje. Desde que ingresa a la escuela, él ya sabe dónde colocar la casaca, la lonchera, él sabe dónde está la asamblea, él participa, él organiza el grupo, dice chicos, así no se sientan, nos sentamos así. La Miss dice, vamos a trabajar agrupaciones, aquí está en la mesa la cantidad de materiales que ustedes necesitan, ubiquen, ellos solitos se ubican, se agrupan, ordenan. La maestra acompaña, ¿y cómo te va? ¿Qué estás agrupando? Me parece interesante, y si le quitamos esta piecita, ¿qué pasaría? Entonces, el niño construye su propio aprendizaje en base a la relación que tiene con sus pares,
con sus amigos, con su compañera, con su docente, con su maestra, ¿no? Utiliza su lenguaje oral o gestual para poder conocer y hacerse comprender y hacerse entender. Entonces, si yo no conozco, si Maribel no conociera esta teoría, todos estaríamos, uy, ¿qué dijo la Miss? Entonces, es parte de nuestra formación académica. Ahora, ¿quién me dice qué dice la teoría de Jean Piaget? ¿Qué dice la teoría de Jean Piaget? ¿Qué nos habla Jean Piaget? ¿El niño qué necesita para aprender? Miss Lorena, Lorenita, a ver. disculpa que no prenda mi cámara, pero la señal no No, es no tan te buena. preocupes, no te preocupes. Yo Ya, sé ya. que siempre participas Nos y que dice, estás en clase. ya, mis gracias, nos explica que los niños desarrollan su capacidad de pensar y razonar. Ujú, pero ¿cómo? ¿Cómo aplican esas capacidades? ¿Cuándo qué? Muy bien, hasta ahí estamos bien. ¿Cuándo qué? Cuando le enseñamos ¿Pero Es qué cuando estamos enseñamos? en las Desde la actividades, pues, Miss. experiencia. La experiencia, las capacidades. A ver, vamos a escuchar. A ver, Maribel. Construye sus conocimientos él mediante la interacción con su entorno. Y también, por medio también, porque los niños comienzan a preguntar, ¿no? El porqué de las cosas. Entonces, ellos, reviven en ellos su curiosidad por saber el porqué de cada cosa, por saber por qué pasa esto, por qué pasó lo otro, tienen curiosidad, quieren saber esa interacción con su entorno, con su mundo, y también, por medio también, hacen también una observación, observan y también experimentan también. Por ejemplo, los niños pequeños quieren meter el dedo donde sea, ¿no? Entonces, el padre o la maestra tiene que ser la persona que guíe a ese niño, ¿no? Para decirle, que si mete los deditos, por ejemplo, en el interruptor, puede pasar electricidad, ¿no? Entonces, pero el niño tiene esa curiosidad por saber para qué sirve, por qué está eso ahí, ¿no? Eso Ya, es lo que, bueno, yo muy entiendo, bien. Miss. A ver, Jennifer. Buenas noches, Miss. Bueno, aparte de que mis compañeras han mencionado, también tenemos que ver que los errores cognitivos de los niños no se deben ver como fracasos, ¿no? Como que ya está mal lo que ellos han hecho, quizás se hayan equivocado, sino como las oportunidades de que ellos sigan aprendiendo, ¿no? Entonces, eso nos enseña prácticamente, Miss, que nosotros como futuras maestras no debemos decirle está mal, ¿no? O dejarles en menos sus opiniones, ¿no? Todo importa de ellos para que ellos también tengan la confianza de poder decirlo y si se equivocaron, bueno, saben que no es un, como dice, delito o para que se sientan mal, sino que para que sigan aprendiendo y sigan preguntando. Muy bien, hija. Vamos a escuchar Dianita y Anita. Ahí termina. Diana y Anita. A ver, escuchamos. Mis buenas noches. Le habla Diana otra vez. A ver. Jean-Pierre ayer también nos habla del desarrollo, de las etapas que vamos a ejercer durante la educación inicial. Por ejemplo, de cero tantos años, de dos a tal, las etapas del desarrollo más que todo, ¿no? Ujú. Muy bien. Él aporta más que todo su conocimiento para nosotros de acuerdo a las etapas de desarrollo que nos da para nosotros poder de alguna manera ayudar a los niños con nuestros conocimientos de acuerdo a sus etapas de sus edades, ¿no? Eso es lo que él nos da, ¿no? Bien, Ana. Muy bien, Diana. Ya estamos recordando un poco más. Anita. Buenas noches, compañeras, buenas noches, Miss. Esto nos habla Jean Piaget que el desarrollo cognitivo es un proceso, ¿no? De una organización, el aprendizaje de un proceso
activo, donde los niños tienen que estar full actividad. No, no, un niño no podemos verle tranquilo, porque esa es su manera, su forma de ser ellos, de desarrollar su cerebro, sus habilidades, son etapas también, ¿no? En etapas. Por ejemplo, de 0 a 2 años, de 2 a 7, de 8 a 12, o sea, por etapas. Según etapas, también los niños van desarrollando habilidades, juegos, esto, eh, como se puede decir, según a sus habilidades. Ujú. Muy Ya la bien. etapa de la formación de 12 a 16 años, ya ellos como que un poco más rebeldes, ¿no? Según, como te digo, según a sus etapas, ellos van creciendo sus habilidades. Ya, muy bien, gracias. Entonces, Piaget nos habla acerca del desarrollo cognitivo del niño, ¿no? Y tan igual como Vygotsky, por eso es que son parte de este enfoque del diseño curricular de educación inicial, que dice que el desarrollo de su cognición se da gracias a los favores que tiene con el entorno. Entonces, por eso es que la docente en estas primeras etapas le da la variedad de materiales sensoriales, materiales concretos para que puedan desarrollar su cognición. Que el niño se tiene que adaptar al medio, tiene que equilibrar aquello que conoce, ¿no? Hacer un cierto, una cierta equilibración a lo que va conociendo en el día a día, ¿ya? Y además, Jean Piaget nos habla de las etapas del desarrollo en el niño, no habla más que todo de rebeldía, de carácter, de personalidad, no, hay otros autores. Él nos habla sobre el desarrollo de la cognición en las diferentes etapas del ser humano, ¿no? Él nos habla de 4 etapas, las que han ido mencionando, y este no es el curso para hablar de las teorías, sino que con esto estamos reflexionando que cuánto conocemos y cuánto nos falta por conocer y saber, no solamente de teorías, sino también de conceptos. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto de niño? ¿Cuál es el concepto de cada derecho, de cada principio de la educación inicial? Saben que son 7 principios. ¿No? También qué ideas tenemos respecto a ciertas teorías, a ciertos enfoques. ¿Qué ideas tenemos respecto a las imágenes que nos presentan? Y para aprender a conocer hay diferentes estrategias. La lectura permanente, la lluvia de ideas, los simposios, los paneles, los debates, etc. de actividades que me van a permitir desarrollar este primer pilar que es aprender a conocer. Importante y valioso, sí, porque si ustedes hacen, dicen la práctica es importante y atienden al niño a su manera, como ustedes creen, ay, ¿para qué voy a estudiar educación? ¿Qué facilita esa educación inicial? Mentira. Para atender a un niño yo tengo que conocer de diferentes teorías y diferentes estrategias. Tengo que saber planificar y cuáles son los procesos didácticos de cada área curricular. No es que el niño solamente es cuidar, que juegue y que cante, ¿no? Si no sería guardería. Ya no se llamaría institución educativa inicial, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver el aprender a hacer. Este pilar consiste en que cada uno aprende a hacer y por tanto este saber hacer está estrechamente vinculado al primer pilar que es aprender a conocer, por lo que van unidos y tienen el sentido de poner en práctica los conocimientos que se van adquiriendo. Es lo que decíamos al inicio. ¿Cómo voy a aprender a hacer? ¿Cómo voy a hacer mi práctica si no sé la teoría? ¿Cómo voy a dictar una clase si no sé planificar? No sé qué va al inicio, qué va en el desarrollo y qué va en el cierre. No voy a poder hacer. ¿Cómo voy a desarrollar un taller de expresión gráfico-plástica si no conozco qué actividades se pueden desarrollar dentro de la actividad gráfico-plástica? Entonces, el aprender a hacer va relacionado con el pilar aprendiendo a conocer, ¿ya? Y tenemos 9 minutos. Entonces, se buscará desarrollar una competencia que capacite al individuo para hacer frente a un gran número de situaciones y a trabajar en equipo. ¿Sí o no? El aprender a hacer. El aprender a hacer va a permitir que el estudiante o la persona
se adapte a diferentes formas de trabajo grupales. No solamente en la escuela, sino una persona que trabaja en una empresa, no sé, en una empresa de maquinarias o un ingeniero, un abogado, para que pueda desarrollar su actividad, tiene que tener conocimiento. Si no, se cae el edificio, ¿verdad? Si el abogado, tanta práctica, quiere resolver un caso sobre pensión de alimentos, si no los conoce las leyes, ¿cómo va a desarrollarlo? No va a poder. Entonces, los dos pilares tienen o guardan una relación muy estrecha. Vamos a avanzar porque quiero terminar con este tema hoy día. Entonces, acá y miren, cuántas actividades del aprender a hacer. El conocimiento que ellos tienen acerca de la harina, qué pasaría cuando combinamos la harina con el bicarbonato, ¿no? Entonces, ahora lo van a poner y lo van a llevar lo van a llevar a la práctica. ¿Con quién? Con su acompañante, con su mediadora, con su docente. Y el aprender a convivir, este es básico. ¿Para qué sé tanto si no sé compartir? ¿Para qué sé tanto si soy peleona? ¿Para qué sé tanto si todos los días guardo la información solamente para mí? He aprendido a que valorar mi trabajo, entonces no presto a nadie, no le doy oportunidad, ¿no? Este pilar consiste en que cada uno aprenda a relacionarse con los demás de manera que evite los conflictos y la violencia y los solucione de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas, de sus lenguas, de sus tradiciones. Es decir, sea una persona respetuosa de la idiosincrasia de las personas que están en su lugar, están conviviendo con ella. Recuerden que todos venimos con diferentes costumbres, creencias, hábitos y otros más. Y nosotros tenemos que respetar al otro como yo quisiera que me respete. Si no hay una buena convivencia dentro de una escuela, no hay aprendizaje, porque la maestra entra fastidiada, molesta con su colega del costado que ni se mira, no quieren compartir el patio, no quieren compartir el material y encima le tienen una cólera a la directora, pero le sonríe nada más, pero sabe que está de cólera y la directora sabe que eso pasa, va enfurecida contra ella, o sea, no hay paz en la escuela, no hay una buena convivencia. Y en medio de la violencia no puede haber aprendizajes. Entonces nosotros las docentes que tenemos que generar ambientes agradables para el aprendizaje. Entonces el aprender a convivir es necesario. Miren cómo estamos conviviendo en la actualidad. Cuánta violencia hay, cuántos sicariatos, cuántos robos, cuántos maltratos, porque no han desarrollado ese tercer pilar de la buena convivencia. ¿Por qué? Porque venimos de hogares distorsionados, disfuncionales, que no les han enseñado a convivir a los jóvenes de hoy en día, porque no han desarrollado la espiritualidad dentro de su persona, sin creer en nadie, sin tener fe en nada. Así tú, no, así tú seas ateo, siempre tienes fe en algo, ¿no? Fe en tu esfuerzo, fe en tu trabajo, no sé. Pero si no llenamos también la parte espiritual, la convivencia tampoco va a ser favorable, ¿ya? Entonces, este aprendizaje constituye una de las principales metas de la educación contemporánea. ¿Por qué? Porque en las escuelas hay demasiado bullying, demasiadas peleas, los jóvenes se pelean entre ellos, la convivencia se hace terrible. Se debe promover una educación donde se enseña la diversidad, porque una escuela, ustedes saben que es inclusiva. No es inclusiva porque haya niños con necesidades educativas especiales, es inclusiva porque hay niños de, no sé, de la selva, de la costa, creyentes, no creyentes, bajitos, altos, gorditos, chatitos, con limitaciones físicas en silla de rueda, crespitos, no crespitos. Entonces, es una escuela inclusiva. Entonces tenemos que promover una enseñanza a la diversidad. Ahora más que está, ¿no? Ahora ha crecido demasiado los niños con autismo, hay mucha hiperactividad. Entonces parte de la inclusividad dentro de las escuelas y tenemos que aprender a convivir dentro de ellas. Y el último es el aprender a hacer. Este pilar consiste en que cada uno se desarrolle en toda su riqueza, su complejidad, sus expresiones y sus compromisos, y siendo ciudadano y productor, inventor de técnicas durante toda su vida. Para ello se necesita el autoconocimiento. Cuando uno no se autorreconoce, no se autoestudia, va a creer siempre que todo lo está haciendo perfecto. No se da un tiempo para reflexionar cómo está actuando.
No se da tiempo para decir realmente estoy formándome como educadora o estoy aprovechando esto de la virtualidad para hacer otras actividades. Realmente, cuando acabe la carrera, conoceré tanto de lo que debo saber. Entonces, este pilar es importante para nuestro desarrollo personal, para ser un ciudadano, un profesional que produzca realmente dentro de su sociedad, de su contexto. Este aprender a ser es decirse, yo me quiero, yo me valoro, yo me respeto. De 6 a 9 y 20 de la noche que terminan mis clases, me tienen que aprender a respetar mi familia, ¿no? Nadie me puede decir, sirve la comida, prepara la sopa. ¿Por qué? Porque yo me valoro, yo me quiero y sé que me estoy autoformando a pesar que no hay nadie que me vigile. Entonces, qué importante es reconocerse también que yo soy valioso, bajito, gordito, chatito, enano, como fuera, yo me miro y yo me miro valiosa, ¿no? Dejemos las máscaras que ocultan nuestra verdadera personalidad y salgamos adelante, salgamos afuera. Entonces, chicas, esos son los cuatro pilares de la educación que tenemos que saber y practicar. Mire, me gusta esto. La educación debe construir en el individuo un desarrollo global, cuerpo y mente, inteligencia y sensibilidad, sentido estético, responsabilidad y espiritualidad. Ahí está. Esto es lo que debe construir la educación. ¿Y quiénes construyen la educación? Las docentes, ustedes, yo y todas las que están formando y las que ya siguen trabajando. Entonces, es muy bonito, chicas, trabajar en equipo, de una manera cooperativa, colaboradora. Lo vamos a hacer la próxima semana. Yo voy a traer ya los temas para empezar este trabajo. Y tenemos 2 minutos. ¿Qué aprendimos hoy? A ver, ¿quién me comenta en 2 minutos qué aprendimos hoy? 2 minutos. A ver, ¿están ahí? Diana, ahí está, valiente Diana. Se autovalora mi amiga Dianita. A ver, 2 minutos, Dianita. 1 minuto nos queda. Vamos, Diana. Nada, no está Diana. Acá estoy, Miss. Ya, a ver, te escuchamos. ¿Qué es lo que habló sobre el tema el día de hoy? ¿A eso se refiere? Sí, ¿qué es lo que aprendiste el día de hoy? Y el día de hoy hemos hablado de Piaget, también de Vygotsky, hemos hablado de las capacidades, hemos hablado cómo también hablar a los niños mediante la lectura, también cómo vamos a aplicar los conceptos, cómo vamos a ayudarles para motivarles en la hora de clase y a la vez también la convivencia que vamos a generar en el entorno. Muy bien, gracias. Ivonne, Visita, hemos hablado sobre también los 4 pilares de la exacto, educación, muy bien. cuáles son, por ejemplo, los conocimientos, el procedimiento, la destreza, la relación humana, identidad, ¿no? Y también hemos visto que la educación es un tesoro, ¿no? Muy bien, me gustó eso de la educación es un tesoro. A ver, Maribel, y ahí terminamos. Tienes 30 segundos, vamos. Ya, mira, la importancia mira, de la democracia en los niños para fomentar así su autonomía y su pensamiento crítico, también de los 4 pilares de educación, que es saber saber, saber hacer, saber ser, para saber convivir. Eso es todo. Excelente, muy bien. Entonces cerramos esta noche, practiquen estos 4 pilares y Dios las bendiga un montón y nos vemos la próxima semana. Un abrazote así virtual. Cuídense mucho. Bendiciones, Miss. A ustedes, bendiciones. Miss, ya formé los grupos también, yo tengo la lista de los grupos. Ah, sí, ya tienes muy bien. Entonces la próxima semana traigo los temas. Los que Miss falten, que se comuniquen conmigo, pues porque hay Ya. algunos todavía que creo que faltan. Llamen a Maribelita para formar los grupos porque la próxima semana voy a repartir los temas, ¿ya? Cuídense mucho. Un abrazo. Paz, buenas Chao, mi. noches. Gracias. Ustedes también millones de bendiciones, chicas. No se detengan en la vida. Si Chao, están Miss. pasando situaciones difíciles, Cuídense. adelante, adelante, vamos. Muchas gracias, Miss.